Es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Recordemos que este es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por una triada de síntomas consistentes. Para empezar, esto es súper básico, consistentes. Tienen que ser inatención, hiperactividad e impulsividad. Este afecta el funcionamiento académico, social y laboral de quien lo padece. El diagnóstico se establece de forma clínica, o sea, no es porque me dijo mi tío, me dijo mi tía. Esto es algo que tiene que ser evaluado por un profesional de la salud. Su presentación clínica es heterogénea, observándose en todas las culturas. O sea, nadie se salva de este trastorno. Factores de riesgo. Como la mayoría de los trastornos del neurodesarrollo, estos empiezan desde la gestación. Entonces, pues los factores que tenemos de riesgo son antecedentes del maltrato infantil, negligencia, exposición a neurotóxicos como es el plomo, infecciones o exposición al alcohol y el consumo durante la vida uterina. Tiene una correlación a la exposición de tóxicos ambientales con la aparición posterior del TDAH, perdón. Pero esto no se ha encontrado como una causa como tal. El peso muy bajo al nacer multiplica el riesgo, pero igual la mayoría de los niños con bajo peso al nacer no desarrollan TDAH. Y todo lo que predisponga el desarrollo neumológico, como la hipotermia, traumatismos craneales, cardiopatía congénita y sobre todo las que producen deterioro en la oxigenación. Aquí quiero hacer un pequeño énfasis. Todo lo que cause hipoxia al nacer también es un factor. Todo lo que operaciones en niños pequeños puede desencadenar un TDAH. ¿Por qué? Por el tiempo que permanecen con la anestesia, si se les pasa, si no, es un riesgo. Acuérdense que estos son factores de riesgo, no es una ley, puede que suceda. Ok, la etiología del DSM-4 no me gusta nada, sin embargo considero que era pertinente ponerla. El DSM-5 nos dice que es genético y fisiológico. Es más frecuente que los familiares biológicos de primer grado, o sea, los padres con déficit de atención, pues lo transmitan a los hijos, ¿no? Aunque se ha correlacionado genes específicos con el TDAH, estos no son factores causales ni necesarios ni suficientes. ¿Por qué no me gusta? Porque parece que dice sí, pero no, ¿no? Debería de considerarse las discapacidades visuales, auditivas y anormalidades metabólicas, los trastornos del sueño, las deficiencias nutritivas y la epilepsia como posibles influencias, sobre todo los síntomas de TDAH. O sea, puede que sea, pero puede que no. ¿Qué dicen las neurociencias? Bueno, antes de que les lea todo esto, encargados o no los encargados, más bien los que se encuentran un poco alterados en el cerebro son principalmente la dopamina, que es un neurotransmisor. La dopamina, recordemos que se encarga de regular la conducta motora, de la felicidad, de la emotividad, de la afectividad, ¿ok? La dopamina en la corteza frontal tiende a viajar junto con otras dos acompañantes, que es la noradrenalina y adrenalina, ¿ok? Entonces, estas tres amiguitas, que son los tres neurotransmisores, se encuentran en todo el cerebro, pero nosotros vamos a hablar específicamente de la corteza frontal y prefrontal, porque es en la que se han encontrado hallazgos de alteraciones, ¿ok? Porque si yo les leo todo esto, no me van a entender, pero se los voy a leer. Entonces dice, se considera que el TDAH es un trastorno de origen poligenético. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene múltiples factores, en el que se han identificado mutaciones en los genes receptores de la dopamina DRD4 y DRD5 del transportador de la dopamina DAT1 y otros agentes que participan en la transmisión de serotoninérgica y noradrenérgica o que intervienen en la transmisión sináptica y en la neuroplasticidad. Ok, esto ya sé que soy yo como, ¿qué dijo?
Bueno, voy a terminar la siguiente para que les explique la primera. Se ha relacionado alteraciones en la neurotransmisión catecolinérgica con el TDAH. Ok, vamos a decir qué rayos es la catecolinérgica. Ok, bueno. Las catecolaminas son, haga de cuenta, como el autobús en el que se sube la dopamina y viaja para hacer la conexión con la otra neurona y transformarse en noradrenalina, ¿ok? Entonces, van las catecolaminas y se sube la adrenalina, se sube la dopamina, y a la hora que se van a transportar a la otra, que van a hacer sinapsis, que se van a transportar a la otra neurona, ¡pum!, algo falla. ¿Qué falló? No sabemos si se le poncha la llanta, no sabemos, pero ahí es donde está la falla. Los genes receptores de la dopamina y el gen transportador de la dopamina, que se los acabo de decir, que son las catecolaminas, de la dopamina y el gen de la dopamina beta hidroxilasa, que se caracteriza en la conversión de la dopamina a norepinefrina, parece encontrarse alterados en las regiones frontales. Es lo que les comentaba en principio. Estos neurotransmisores los podemos encontrar en todo el cerebro, pero solo los que se encuentran en el área prefrontal son los que tienen esta alteración en la sinapsis. Y particularmente en la corteza prefrontal y estructuras del circuito subcortical asociados. Ok. Hasta aquí lo puse como yo lo digo, HA y no AH. Es inatención, hiperactividad e impulsividad. Y vamos a empezar a describir qué es la inatención. Adelante, por favor. Ok. Ahí aparecieron las animaciones, aquí van a aparecer. Siguiente. Ok. El componente de inatención se manifiesta en distractibilidad, fantasías de soñar despierto y la dificultad para centrarse en una tarea de forma prolongada. Esto se llama atención sostenida. Mientras que el componente de hiperactividad lo hace a través de la inquietud, habla excesiva e impaciencia. Siguiente. Ambos componentes predisponen a tener accidentes y en general a presentar una conducta inapropiada. Aquí me parece importante mencionar que la conducta inapropiada no hace referencia a, no sé, se me ocurre, si están en la iglesia, sabemos que tenemos que permanecer en silencio y que tenemos que permanecer sentados. Cuando dice presentan una conducta inapropiada, se refiere a, por ejemplo, que se paren, que estén moviendo el pie, que estén pues tarareando, más no quiere decir que sean agresivos, exhibicionistas, que se paren a romper cosas, a aventar, insultar. ¿Por qué considero importante decírselos? Porque desde aquí hay que empezar a diferenciar de otro tipo de trastornos. Bueno, dice, el componente de inatención suele persistir en el tiempo y el de hiperactividad tiende a disminuir. Esto se debe a que el cerebro va madurando y que vamos aprendiendo reglas y que vamos aprendiendo pues, que no debemos de mantenernos sentados, callados, aunque en realidad cuesta mucho trabajo. Y en la escuela, bueno. Durante el periodo de escolarización, los niños con TDAH suelen presentar alteraciones en los aprendizajes escolares y en las interpretaciones sociales durante la etapa primaria. Los problemas de inatención, la desorganización y la conducta, el mal rendimiento académico son de cierta forma silenciosos, ya que pueden atribuirse a la pereza, la depresión o la falta de motivación. Esto es algo muy común que pase en las escuelas primarias. Por lo menos en mi escuela o en mi vida académica, no sé en las de ustedes o en las de sus hijos, escuchaba yo mucho que decían los profesores, es que es inteligente, pero es flojito. Es que es inteligente, pero habla como cotorro. Es que sí sabe, pero no sé qué le pasa, que no pone atención, ¿no? Y bueno, es una característica de los niños con TDAH.
No quiere decir que todos los niños, ¿por qué? Porque ahorita vamos a ver el diagnóstico diferencial, ¿no? Digo, a todos los niños alguna vez les pasa, pero en esta clase de niños, de pacientes, es muy constante y muy común. Ok, durante la educación secundaria y preparatoria, los problemas se centran en el fracaso escolar, baja autoestima, relaciones interpersonales deficientes con los compañeros y sobre todo con los adultos, en especial con los padres. Y no es infrecuente la presencia de actos delictivos y abuso de sustancias. Ok, este tema en adolescentes me explota la cabeza. ¿Por qué? Les voy a contar. De por sí la adolescencia es una etapa muy complicada para los papás, ¿no? Con adolescentes con déficit de atención es muy frecuente que el motivo de consulta sea depresión o sea ansiedad. Cuando el trasfondo de esta ansiedad y depresión es el déficit de atención. ¿Por qué? Les voy a contar qué pasa. Imagínense, vamos a partir desde la primaria, ¿no? Híjole, Juanito es inteligente, pero se para, habla y 5. Híjole, Juanito no tiene buena relación con los amigos, ¿por qué? Pues porque es imprudente, porque les dicen, te apesta la boca, porque no pasan por el filtro de pensar antes de herir, porque el pensamiento va, córrele, 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 dilo, más rápido, más rápido, más rápido. Y muchas veces esto les ocasiona muchos problemas, ¿no? El decir, no paso por mi filtro para decir las cosas. Entonces, desde ahí, pues, malas calificaciones, mala relación con los compañeros. Y si a eso le sumamos mala relación en la casa, ¿por qué? Porque yo le digo a mi hijo, oye, Pedrito, ve, sube, me traes la ropa y te traes el jabón, y Pedrito nada más oyó, o nada más alcanzó a atender la primera consigna, que era, sube por la ropa. No me trajo ni el jabón, no me trajo el suavitel, no, ajá, y ya vienen problemas con los padres. Entonces, si a esta problemática del niño le sumamos los problemas de un adolescente, que es encajar en el grupo de personas, de un grupo de personas, ¿no? Ser el más popular, ser el mejor, y tener que cumplir con todas las expectativas que antepone la sociedad, pues imagínense, ¿no? Está cañón. Entonces, la mayoría de los adolescentes, como les comentaba, llegan a consulta por depresión. ¿Por qué? Pues porque no cumplen con todas estas expectativas. Vienen más problemas en la familia porque no son capaces de detenerse a analizar las instrucciones o lo que cuenta mamá o lo que cuenta papá o lo que me piden que haga, porque no, mi cerebro no se detiene a escuchar toda la instrucción o toda la historia. Las relaciones con los compañeros o con los amigos también tienden a ser un poco difíciles, porque, pues, como les comentaba, este mismo falta de filtros, por decir las cosas, pues al final del día acaban afectando. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa con los adultos? Cuando, pues, para ser honestos, creo que el déficit de atención ha de tener, salió a la luz unos, ¿qué les gusta? 15 años, exagerando, ¿no? Pero pues en nuestros tiempos no se veía y la gente no se trataba. Entonces, en la actualidad, hay un 7% de la población adulta con déficit de atención. ¿Qué pasa con los adultos? Cuando el déficit es persistente en la adultez, muestra manifestaciones un poco distintas. Algunos adultos con déficit residual buscan atención médica o psicológica por una o varias razones de las siguientes. La primera, están insatisfechos porque tienen problemas laborales severos, cambian constantemente de actividad laboral o en su trabajo no se les promueve tan rápido a pesar de ser aparentemente eficientes. Tienen conflictos frecuentes en sus relaciones interpersonales y de pareja. Les voy a contar, llegó el caso de una mujer
entre 25 y 30 años, casada, con 2 años de que se había casado. Y llegó y me decía, es que no sé qué me pasa, tengo como el radio prendido en la cabeza todo el tiempo. Y yo le decía, okay, ¿cómo es tu radio? Descríbeme tu radio. Y me decía, de verdad es un radio porque todo el tiempo estoy cantando en mi cabeza canciones. Y me decía, y esto me ha traído muchos problemas de pareja, porque cuando estoy en intimidad con mi marido, estoy cantando. Y le decía, ¿cómo? Pues así, estoy cantando y él se siente mal, siente que no lo quiero, siente que no es suficiente para mí, pero es que yo no lo puedo dejar de hacer. Lo más que puedo hacer es guardar silencio 5 minutos y después empezar a tararear la canción o empezar a hacer este ruido de... O sea, es real que este déficit en adultos, no en todos, llega a ocasionar severos problemas. Este es solamente un ejemplo y que puede sonar chistoso, pero no les cuento su vida laboral. Era algo muy complicado porque nunca cumplía con los eh, informes, no, reportes que tenía que entregar a tiempo. Llegaba tarde, se iba más tarde porque no podía acabar de cumplir. Y me decía, es que estoy trabajando y tengo que poner la música y no me gusta. Y hay veces que invierto mucho tiempo en eso y en lugar de invertirlo en lo que realmente vale la pena, ¿no? Bueno, se sienten frustrados porque no logran alcanzar sus metas y aunque realicen grandes planes, solo consiguen un poco de lo que se propone. Y la siguiente, que es lo que yo les comentaba en adolescencia, ansiedad y depresión. ¿Por qué? Porque no cumplen las expectativas que ellos mismos se ponen. Ok, bueno, me gustaría que vieran esta imagen. Aquí está se llaman deformitos, pidiéndole matrimonio a una deformita y la deformita está pensando en totalmente otra cosa que no es el matrimonio, ¿no? Entonces está pensando en que se le antojó un cafecito, en cosas que ya le enojaron, en que sí se ve bien con la ropa que trae. Es real. Así funciona la mente de la cabeza de un adulto con déficit de atención y hiperactividad. En muchos de los casos, los síntomas de hiperactividad disminuyen. Sin embargo, se siguen manifestando de una forma más sutil, como movimientos rápidos y constantes de los pies o manos. Creo que alguna vez ya se encontró el típico que está con el pie todo el tiempo, ¿no? Así. Eh, Pararse y sentarse o reacomodarse del lugar y constantes visitas al sanitario. Habla excesiva y veloz. En cuanto a los síntomas de inatención, suelen ser más persistentes. Por esto, con frecuencia suelen tener dificultad para sostener la atención por tiempos prolongados, olvidar citas, conversaciones que tuvieron con otra persona, si se han tomado el medicamento, olvidan en qué lugar estacionaron el auto, perder objetos comunes como llaves, carteras, documentos, objetos que ocupamos habitualmente, los lentes. Para todo esto hay aspectos positivos del TDAH, aunque no lo crean. Yo sé que suena como, ay, qué de bueno puede tener. Pues bueno, adelante. Tienen muy buen sentido del humor porque su mente viaja a 1000 por hora. Entonces se imaginan y piensan y hablan lo que se les ocurre. Tienen muy altos niveles de energía. Siempre tienen nuevas ideas, por lo mismo, de que la mente va más rápido. Soluciones alternativas a problemas, tienden a ser muy buenos solucionando las problemáticas por precisamente esto. Ellos, mientras alguien está concentrado en una cosa, ellos ya fueron y vinieron 3 veces tratando de darle solución a esta problemática. Tienen muy buena memoria visual, son creativos, les gusta hablar en público, y creo que ya. Y son empáticos, tienden a ser muy empáticos. Entonces, yo
trabajo con una doctora psiquiatra y siempre me dice, es que a los adolescentes y a los adultos con TDAH, me dice, son como los de la América. Y yo, doctora, ¿cómo como los de la América? Y me dice, es que los odian o los aman, ¿no? Y es real. Les caen muy bien o tienden a ser muy molestos. Entonces, son los dos extremos. O los aman o los odian. Ok, esto es muy pesado. Son los criterios diagnósticos del DSM-5. La verdad es que no hay manera de resumirlo. No hay manera de hacerlo tan ligero como me hubiese gustado. Sin embargo, ya les platiqué a grandes rasgos qué es y cómo se manifiesta. Entonces, bueno, pues trataré de irme lo más rápido posible con los criterios diagnósticos. Ya se los expliqué a grandes rasgos, por si esto no lo alcanzan a entender. Voy parando en cada diapositiva, pero creo que está bastante claro, ¿no? Ok, esto pongan atención, dice criterios diagnósticos A1, porque hay A1 y A2. El A1 es un patrón persistente de inatención o hiperactividad e impulsividad que interfiere con el funcionamiento del desarrollo. Este se divide en 1 y 2. Ok, el 1 es la inatención. ¿Qué nos dice? 6 o más de los siguientes síntomas se han mantenido durante 6 meses en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta directamente a las actividades sociales, académicas y laborales. ¿Por qué hago énfasis en 6 o más? Porque justamente son 6 o más. O sea, si me dices, tengo 2 y llevo más de 7 meses, no, 2 no, 3 no, son 6 o más, ¿ok? Durante al menos 6 meses. Esto en la historia clínica lo van a saber. Generalmente, si les llegan niños, les van a decir, desde chiquito ha sido súper inquieto, desde chiquito se trepaba al mueble de la televisión, al ropero, desde chiquito ha sido bien imprudente, desde chiquito llegaba y le preguntaba a todos, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu color favorito? Bla, bla, bla. En niños, generalmente, se los van a hacer saber, desde chiquitos. Cuando hagan la historia clínica en adultos, van a preguntar, ¿cómo era tu vida de estudiante? No, pues me costaba mucho concentrarme, casi no tenía buenas relaciones con mis compañeros, y van a ver si se está moviendo, si no se está moviendo, ¿ok? Entonces, va a ser bien evidente que digan que al menos 6 meses han presentado esto. Ok, bueno, vamos a ver cuáles son los síntomas que deben de tener. Con frecuencia falla en presentar la debida atención a detalles o descuidos que se cometen errores en las tareas escolares, en el, en el trabajo, en el trabajo o durante otras actividades. Por ejemplo, se pasan del alto, pierden detalles del trabajo o no se lleva a cabo con precisión. No se fijan en pequeños detalles, o al contrario, se fijan en los pequeños detalles y no se fijan en lo que se deben de fijar. Con frecuencia tienen dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas, ya que tienen dificultad para mantener la atención en clase, conversaciones o en lectura prolongada. Generalmente nunca van a acabar de leer ni la mitad de un libro, porque suele ser muy aburrido para ellos. Con frecuencia parece que no escuchar cuando se le habla directamente. Parece tener la mente en otras cosas e incluso en ausencia de cualquier, como yo ahorita que me distraje, o incluso en ausencia de cualquier distracción aparente. Hasta aquí, ¿alguna duda de estos síntomas? ¿No? Ok, pasamos a la siguiente. Con frecuencia no siguen las instrucciones y no terminan las tareas escolares, los quehaceres o los deberes laborales. Es lo que yo les decía. Cuando papá o mamá nos dan me distraigo. Cuando papá o mamá nos dan una instrucción, generalmente no tienden
a captar toda la instrucción y entonces ya no la obedece. O en caso de adultos, y yo creo que a muchos nos ha pasado, que decimos, vamos a escombrar la recámara, ¿no? Y empezamos con una cosa y ya nos pasamos a otra, y a otra, y a otra, y a otra. Esto es muy frecuente. Cuando se sientan los niños a hacer la tarea, con déficit de atención, están haciendo la tarea y ya voló la mosca, y ya se pararon, o fueron al sanitario, y en el baño ya están jugando. Este tipo de cosas. Con frecuencia tienen dificultad para organizar tareas y actividades. Tienen dificultad para gestionar tareas secuenciales, dificultad para poner los materiales y pertenencias en orden, son descuidados, tienen una desorganización en el trabajo y muy mala gestión del tiempo. Generalmente no cumplen con los plazos acordados para entregar. Con frecuencia evita, le disgusta o se muestra un poco o poco entusiasta en iniciar tareas que requieren esfuerzo mental o sostenido. Sin embargo, aquí me gustaría agregar, son muy buenos para iniciar tareas que requieren mucha energía. Por ejemplo, dice, hay tareas o quehaceres domésticos en adolescentes y mayores adultos, la preparación de informes, complementar formularios, revisar artículos. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? No. Okay. Si les digo que es muy pesado, pero creo que ya se los había dejado como más claro con las otras diapositivas. Con frecuencia pierde cosas necesarias para tareas o actividades, materiales escolares, lápices, libros, instrumentos, llaves, papeles, gafas y el celular. Con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos. Para adolescentes y adultos puede incluir pensamientos no relacionados, como la imagen que les mostraba cuando le están viendo y está pensando en otras cosas, ¿no? Aquí está en claro, pueden ser con estímulos externos o con estímulos internos, que son los pensamientos. Con frecuencia olvida las actividades cotidianas, por ejemplo, hacer las tareas, hacer las diligencias. En adolescentes, mayores y adultos, devolver las llamadas, pagar las facturas, acudir a citas. Actualmente, el típico WhatsApp, ¿no? El que lo ve, ahorita le escribo. Y pelas, nunca regresamos el WhatsApp, se nos olvidó. Antes de continuar aquí, el A1 hablamos ¿de qué hablamos? Inatención. Gracias. Gracias, compañera. Ok, entonces el A2 habla de hiperactividad e impulsibilidad. Ok, ¿por qué se lo dejo en claro? Porque ahorita que veamos cómo evaluar en qué nivel está o qué tipo de déficit de atención, es importante que sepamos cuál fue el A1 y cuál fue el A2. Hiperactividad e impulsividad. Otra vez, 6 o más de los siguientes síntomas se han mantenido durante, o al menos, 6 meses en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y afecta directamente las actividades sociales, académicas o laborales. Con frecuencia juega o golpean las manos de los pies o se retuercen el asiento. Creo que todos hemos visto un niño que está jugando, un niño y un adulto que esté jugando. Estos típicos son en adultos o el estar con la pluma, o el movimiento del pie, o ya me acomodé así, y ya voy a acomodar acá, y no me acomodo. Subir los pies a los asientos son muy, muy frecuentes en este tipo de trastornos. Con frecuencia se levanta en situaciones que espera permanezca sentado. Con frecuencia corretea o trepa en situaciones que no resulta apropiado. Con frecuencia es incapaz de jugar, de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas, y más con los juegos de mesa que no producen un éxtasis, que no son como, sí, no. Yo lo he visto en pacientes, por ejemplo, el Monopoly tiende a ser aburrido, pero no lo es cuando les estás dando recompensas. Y wow, y ya tienes, y entonces se emocionan, y quieren seguir, y seguir, y seguir, porque quieren tener más, y se emocionan, y entonces no es lo mismo que yo los ponga a jugar damas chinas o ajedrez, porque son juegos que no les van a causar ninguna emoción, ni ningún tipo de interés. Con frecuencia está ocupado actuando como
si lo impulsara un motor. Es incapaz de estar o sentirse incómodo estando quieto durante un tiempo prolongado. Eso es muy evidente. Hasta que con frecuencia habla excesivamente, con frecuencia responde inesperadamente o antes de que se haya concluido una pregunta. Esto es uno de los síntomas que traen muchos problemas en las relaciones interpersonales, porque pareciese que no saben escuchar. Con frecuencia le es difícil esperar su turno. Interrumpe o se inmiscuye con otros, se mete en las conversaciones, juegos o actividades, puede empezar a utilizar las cosas de otras personas sin esperar o recibir el permiso. Estos síntomas son los que más ocasionan problemas en las relaciones interpersonales, porque ellos asumen que está bien, no hay nada malo, no pasa nada. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Quiero dejar en claro que esto, el último punto, el I, no lo hacen con violencia, generalmente, no lo hacen para herir al otro, no lo hacen para ganarle al otro, no lo hacen para sentir el poder, no lo piensan, solo lo hacen, van, lo toman, no lo hacen con ninguna mala intención, solo lo hacen. Ok, ya pasamos de los 2 puntos A al punto B. En algunos síntomas de inatención y hiperactividad impulsivos están presentes antes de los 12 años. Lo que les decía, generalmente ya, desde chiquitos brincan, trepan, suben, bajan y ya mucho. Varios de los síntomas de inatención o hiperactivo impulsivos están presentes en 2 o más contextos: la casa, la escuela, el trabajo. El C es bien importante que cuando hagan la historia clínica pregunten eso. Si nada más es cuando está con mamá o nada más es cuando está con una abuelita, porque abuelita lo deja hacer lo que él quiera y lo deja subirse a la cama al ropero, ¿no? Es importante que pregunten si solamente lo hace con mamá, si solamente lo hace con abuelita o si lo hace en ambas casas, en la escuela, en la casa de la tía, en el parque. Existen pruebas claras de que los síntomas interfieren con el funcionamiento social, académico o laboral, o reducen la calidad de los mismos. Esto está muy claro. Y por último, los síntomas no se producen exclusivamente durante el curso de la esquizofrenia o de otro trastorno psicótico, y no se explica mejor por otro trastorno mental. El trastorno del estado de ánimo, o trastornos de ansiedad, o trastorno disociativo, o trastorno de la personalidad, o intoxicación. O sea, no. Todos estos síntomas tienen que aparecer, tener una duración, un tiempo, una prevalencia, y no es exclusivo de todos estos. Hasta que aquí es importante especificar si la presentación es combinada. ¿Qué quiere decir que es combinada? Bueno, si se cumplen el criterio A1 de inatención y el criterio A2 de hiperactividad e impulsividad durante los últimos 6 meses, ¿ok? O si su presentación es predominante con falta de atención, ¿qué quiere decir? Que se cumple el criterio A1, pero no se cumple el criterio A2 durante los últimos 6 meses. Presentación predominante hiperactividad impulsiva, pues lógicamente, si se cumple el criterio A2 de hiperactividad e impulsividad, pero no se cumple el criterio A durante los primeros 6 meses. Esto va a depender mucho de para qué quieran ustedes el diagnóstico. La verdad es que es muy raro que te pidan el diagnóstico con punto y coma. O sea, que tú digas, tiene déficit de atención, o tiene el 309.9 con 314.01. O sea, es muy raro. Generalmente tú haces la especificación por escrito, con presentación combinada, ya, ¿no? Pero es extraño, generalmente vienen de la mano. También tenemos que especificar si está en remisión parcial. Cuando previamente se cumplían todos los criterios, pero no todos los criterios se han cumplido durante los 6 meses, los últimos 6 meses. Y si los síntomas siguen deteriorando el funcionamiento social, académico o laboral. Quiere decir que no se presentaban,
se dejaron de presentar y se volvieron a presentar. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque tendríamos que preguntar, ¿qué pasó? Que dejaron de presentarse y se están volviendo a presentar, o al revés. Probablemente es cuando se deje el medicamento. Especificar la gravedad actual. Bueno, el moderado es muy lógico, pero bueno, leve. Pocos o ningún síntoma están presentes más que los necesarios para el diagnóstico y los síntomas solo producen el deterioro mínimo del funcionamiento social o laboral. ¿Qué es el deterioro mínimo? Bueno, pues sí, llego tarde a mi trabajo, pero cumplo con mi trabajo. Sí tengo muchos problemas con mi esposa, pero pues bueno, nada grave. O sea que no, realmente no es algo que esté produciendo un gran problema en la casa, en el trabajo o en el colegio. Moderado, pues síntomas de deterioros presentes entre leve y grave. Así lo maneja el DSM-5, perdón. Y el grave, pues que la presencia de muchos síntomas, aparte de los necesarios para el diagnóstico, o de varios síntomas particularmente graves, o los síntomas producen un deterioro notable del funcionamiento social o laboral. Creo que esto está muy bien descrito. Ok, aquí llegamos a lo bueno. Aquí es para hacer el diagnóstico diferencial. Mis compañeros de clase apenas tuvimos una clase dada por el maestro David, y justo alguien preguntaba, ¿y cómo distingo? De hecho, creo que ni vino a Italia, ¿verdad? Y yo quería que estuviera ella en esta clase. ¿Cómo distingo un desafiante de un TDA? ¿No? Decía, pues si los dos son impulsivos, si los dos hacen cosas que no deben de hacer. Pues bueno, en esto sí, por favor, pongan mucha atención porque esto nos va a dar la diferencia entre el TDAH y entre con los que más se podrían confundir, pero incluso con los que pueden tener comorbilidad. Trastorno negativista desafiante. Muy bien. Los individuos con trastorno negativista desafiante pueden resistirse a realizar el trabajo o las tareas escolares que requieren dedicación porque se resisten a moldearse a las exigencias de los demás. Entonces, aquí está la palabra clave. Se resisten a moldarse. Su comportamiento se caracteriza por la negatividad, por la hostilidad y por el desafío. Los niños con déficit de atención e hiperactividad, generalmente les vas a decir, siéntate, y te van a hacer, y se van a ir a sentar. Y probablemente a los 10 minutos, 5, se vuelvan a parar. Y tú les vas a decir, ¿qué te sientes? Y se van a volver a ir a sentar. Un niño con un trastorno negativista desafiante te va a decir, ¿por qué? No quiero, a ver, siéntame. ¿Sí? ¿Se va entendiendo un poco la diferencia? Ok. Los individuos con TDAH se tienen que distinguir estos síntomas de la aversión a la escuela o hacia las tareas mentalmente exigentes, debido a la dificultad para mantener el esfuerzo mental, al olvido de las instrucciones y a la impulsividad. Entonces, yo considero que sí es fácil hacer aquí la diferencia, porque ellos no es que no quieran poner atención o que no quieran atender la tarea, es que les cuesta mucho trabajo mantener la atención en esa tarea. Es aún más complicado por el hecho de que algunos individuos con TDAH pueden desarrollar actitudes negativistas secundarias hacia este tipo de tareas y devaluar su importancia. En niños chiquitos, les digo, si ustedes lo sientan 10 veces se van a sentar. Un problema empieza cuando son adolescentes y pues coloquialmente les decimos contestones, ¿no? Y entonces sí tenemos que hacer el diagnóstico diferencial muy a detalle. Vuelvo a repetir, la clave viene en la historia clínica. Hasta aquí alguna. Trastorno explosivo intermitente. Amé este dibujo. ¿Ustedes no? Se ve bien bonito, bien descriptivo. El TDAH y el trastorno explosivo intermitente
comparten altos niveles de conducta impulsiva. Sin embargo, los individuos con trastorno explosivo intermitente muestran una hostilidad hacia otros, que no es característica del TDAH, y no presentan los problemas para sostener la atención, que se observa en el déficit de atención. Además, el trastorno explosivo intermitente es raro en la infancia. Aquí tenemos que tener mucho cuidado. Yo les decía en un colegio que fui a observar para calificar a un niño, para evaluar a un niño, les decía, no confundan con lo maleducado, con un trastorno, ¿no? Porque generalmente el niño se distrae y, ay, ese tiene déficit, ¿no? Ay, este es impulsivo. Tenemos que revisar la historia clínica para saber la durabilidad y la intensidad y lo que está ocasionando ese comportamiento. Y así podremos distinguir si es explosivo intermitente, si es negativista desafiante o si es un TDAH. Pero es muy claro, ¿no? Creo que aquí vienen las palabras clave. Aquí no es que sea explosivo, sino es impulsivo. El trastorno explosivo intermitente puede diagnosticarse en un TDAH. ¿Qué quiere decir? Pues que también tiene comorbilidad. Bueno, otros trastornos del neurodesarrollo. Estos vienen así tal cual en el DSM-4, así dice, otros trastornos del neurodesarrollo. La actividad motora elevada que ocurre en el TDAH se debe distinguir del comportamiento motor repetitivo que caracteriza a trastornos del movimiento estereotipados y algunos trastornos del espectro autista. Estereotipados, el comportamiento motor generalmente es fijo y repetitivo, el balanceo del cuerpo y estarse mordiendo. Mientras que la tendencia a juguetear y la inquietud del TDAH son típicamente generalizados y no se caracteriza por movimientos repetitivos y estereotipados, lo que yo les decía. Es más fácil que un niño con TDAH esté picando la nariz, el ojo, se está haciendo un movimiento estereotipado de una persona o de un niño con autismo. En el trastorno de Tourette, los frecuentes tics múltiples pueden confundirse con la tendencia a juguetear generalizada del TDAH. Puede ser necesaria una observación prolongada para identificar el juego de los episodios de tics múltiples. Esto es muy evidente. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver a un niño con síndrome de Tourette, a mi criterio, no hay manera de que se confundan con el movimiento de un niño con TDAH. ¿Por qué? Porque estos tienden a ser repetitivos, bruscos, inesperados. Y los movimientos de un niño con TDAH, pues, son comunes, son de inquietud y no como golpeteos, como son los del síndrome de Tourette. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok. Siguiente, no. Por favor. Trastorno específico del aprendizaje. Bueno, los niños con trastorno específico del aprendizaje pueden parecer inatentos por su frustración, su falta de interés o su capacidad limitada. Sin embargo, los individuos con trastorno específico del aprendizaje que no tienen TDAH, la inatención no conlleva deterioros fuera del trabajo académico. Les voy a contar que cuando estaba en la maestría, me eché un round con una psiquiatra, muy, muy triste, la verdad es muy triste, porque tuve un paciente que venía de una sierra por Guerrero, y el niño que no ponía atención, entonces él venía desde muy lejos para su evaluación, y de acuerdo con las prácticas profesionales que tuve, con las pruebas que apliqué, con las asesorías que tuve, el niño tenía un trastorno de aprendizaje. Sin embargo, la tía de este niño era médico y le dijo, él tiene déficit de atención con hiperactividad, con el psiquiatra que lo medique. Entonces,
tuve que hacerle un desglose a la doctora que me cerró evidentemente la puerta en la cara de por qué el niño no tenía un déficit de atención con hiperactividad y sí tenía un trastorno del aprendizaje. Aquí no viene como me gustaría que viniera, ¿verdad? El desglose de las características que distinguen al déficit de atención con el trastorno de aprendizaje. Se parecen porque es muy difícil para ellos comprender lo que están explicando. Las matemáticas son muy complicadas, generalmente tienen también dislexia, discalculia, todas las dis habidas y por haber. Y esta frustración les causa que se harten y que se paren y que se vayan mejor al baño o que estén viendo otra cosa, pero no tienen un déficit de atención. Entonces, aquí sí, por favor tengan mucho cuidado y lean todos los criterios que dice, porque a mí me parece una aberración que mediquen a un niño que no necesita medicación. Ese niño lo que necesitaba era rehabilitación solamente, no el medicamento. Pero sí me parece importante mencionarlo para que no les llegue a pasar a ustedes. Muy bien importante que ustedes distingan, por ejemplo, los movimientos o lo que tanto hablan los niños. ¿Tienen alguna normalidad? ¿Tienen alguna normalidad también en no seguir las reglas? Como todos los niños. Pero, pues, el problema es cuando justo se sale de esa normalidad. Ok. Normal. La discapacidad intelectual o trastorno del desarrollo intelectual. Los síntomas de TDAH son frecuentes en los niños que se encuentran en situaciones académicas que no son las apropiadas para su capacidad intelectual. En estos casos, los síntomas no son evidentes durante las tareas no académicas. El diagnóstico de TDAH, en caso de discapacidad intelectual, requiere que la inatención o la hiperactividad sea excesiva para la edad. ¿Qué quiere decir? Pues que si un niño tiene algún es que se oye muy feo que yo diga eso, pero algún retraso mental, evidente, o sea, no puedes decir que porque no atiende las tareas, tiene un déficit de atención, ¿no? Trastorno del espectro autista, vámonos. Y dice, los individuos con TDAH y los que tienen un trastorno del espectro autista muestran inatención, difusión social y un comportamiento difícil de manejar. Pero creo que es evidente un niño, diferenciar de un niño con TDAH y un niño con espectro autista. ¿Por qué? Porque generalmente el espectro autista va a estar en su mundo. También va a depender del grado de autismo, pero él va a ignorarlos a los demás, generalmente. Y un niño con TDAH no los va a ignorar. Es más fácil que vaya y los moleste o les haga la plática o los invite a jugar a que los ignore. La difusión social y el rechazo de los compañeros que se observan en los individuos con TDAH se debe distinguir de la desvinculación social, del aislamiento o de la indiferencia a las señales de comunicación faciales y tonales que se observan en los individuos con trastorno del espectro autista. Recuerden que los niños con autismo, muchos de los niños hacen ruidos extraños. Estos también se deben saber diferenciar de los ruidos que hacen los niños con TDAH. El espectro autista pueden tener rabietas por su incapacidad de tolerar los cambios en los cursos de los acontecimientos esperados. En cambio, los niños con TDAH pueden portarse mal o tener una rabieta durante una transición importante a causa de su impulsividad o de su autocontrol bajo. Y aún así no siguen siendo el mismo tipo de rabietas. Trastornos de ansiedad. El TDAH comparte síntomas de inatención con los trastornos de ansiedad. Los individuos con TDAH son inatentos por su atracción a los estímulos externos, por las nuevas actividades o por distraerse pensando en actividades agradables. Esto se distingue de la inatención debida a la preocupación o ruminación. Que se observa en los trastornos de ansiedad. La inquietud también se puede observar en los trastornos de ansiedad. Sin embargo, en el TDAH, el síntoma no se asocia a la preocupación ni a la ruminación. Esto sí es importante que lo observen. Sí es muy común que los pacientes que tienen ansiedad
estén haciendo los mismos movimientos repetitivos, o sea, como el así, moviendo los pies, o se estén tallando la cara, que los pacientes que tienen TDAH. Sí, pueden ser los mismos movimientos. ¿Cuál es la diferencia? La inatención debida a la preocupación y a la ruminación. El que tiene déficit de atención no pierde la atención porque esté preocupado. O sea, ni siquiera se preocupa, vaya, ¿no? Y en el trastorno de ansiedad no atiendo porque estoy pensando en cosas que me preocupan. No es porque esté pensando en 1000 cosas que me distraen. Estoy teniendo mis propias preocupaciones. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, perfecto. Ok. Trastorno depresivo. Los individuos con trastorno depresivo pueden presentar la incapacidad para concentrarse. Sin embargo, la baja concentración en los trastornos del estado de ánimo solamente llegan a ser prominentes durante los episodios depresivos. Perdón, se me pasó en la siguiente decir que el TDAH tiene comorbilidad con la ansiedad y con la depresión. Pero aquí lo que estamos haciendo es el diagnóstico diferencial. Entonces, a pesar de que regularmente tienen comorbilidad, no es una regla, no es una ley, que si tengo TDAH voy a tener depresión. No es así. Vamos a hacer la distinción cuando no presto atención porque estoy en un episodio depresivo. Mi cabecita está en otro lado. Entonces no puedo atender esa tarea porque ni siquiera me interesa, no tengo la motivación. No porque tenga un déficit de atención, sino porque en este estado depresivo no me interesa atender lo demás. Trastorno de desregulación, ya tengo sueño, disruptiva del estado de ánimo. ¿A poco no aman las imágenes? Están padrísimas, ¿no? Las busqué como muy descriptivas. El trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo se caracteriza por irritabilidad generalizada, intolerancia y frustración, pero la impulsividad y la atención desorganizada no son características principales. Sin embargo, la mayoría de los niños y los adolescentes con este trastorno tienen síntomas que también cumplen con criterios de TDAH, que se diagnostica por separado, lo que preguntaba Hugo hace rato. Y tengo que poner que también tiene, sí, también lo tenemos que poner. Ahora, aquí ustedes tendrán que hacer el diagnóstico diferencial con los otros 2 trastornos. Nosotros ahorita estamos hablando del TDAH. ¿Ok? Trastorno de la personalidad. En los adolescentes y los adultos puede ser difícil distinguir el TDAH de los trastornos de la personalidad límite, narcisista y otros. Todos estos trastornos tienden a compartir rasgos de desorganización, impulsividad social, desregularización emocional y desregularización cognitiva. Pero el TDAH no se caracteriza por el miedo, ni por el abandono, ni por la autolesión, ni por la violencia extrema, ni por rasgos de los otros trastornos de personalidad. Se pueden necesitar observaciones clínicas extensas. Vuelvo a lo mismo, historia clínica. Entrevistas con informantes o una historia detallada para distinguir el comportamiento impulsivo, socialmente intrusivo o inapropiado del comportamiento narcisista, agresivo o dominador para hacer este diagnóstico diferencial. Los trastornos psicóticos. El TDAH no se diagnostica si los síntomas de inatención e hiperactividad se presentan exclusivamente durante el curso de algún trastorno psicótico. Está súper claro. Síntomas del TDAH inducidos por medicación. Bueno, no se diagnostica el TDAH mientras el paciente esté medicado, ¿ok? Ya que la inatención, hiperactividad e impulsividad pueden atribuirse a la medicación. Los trastornos neurocognitivos, que se sepa el trastorno neurocognitivo mayor, o sea, la demencia, de inicio temprano y el trastorno neurocognitivo leve no se asocian al TDAH, pero
pueden presentar características clínicamente similares. Estas afecciones se distinguen del TDAH por su inicio tardío. O sea, las demencias, que ya no se llaman demencias, sino trastornos neurocognitivos, pueden parecer tener un TDAH, pero pues los trastornos neurocognitivos generalmente empiezan a edades muy avanzadas. Entonces, pues sería pues muy extraño, a menos que se haya sufrido algún trauma, algún traumatismo craneal o algún evento cerebrovascular. Ok, ya viene lo bueno, ya vamos a acabar. Esta es una clasificación para hacer el diagnóstico. Que no me gusta esta clasificación, pero bueno, tenía que venir. Dice, otro trastorno por déficit de atención, hiperactividad especificado. Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos del trastorno de déficit de atención por hiperactividad, que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en las funciones sociales, laborales o otras tareas importantes. Pero, aquí viene el gran pero, no cumplen con todos los criterios del trastorno por déficit de atención e hiperactividad o de ninguno de los trastornos de la categoría diagnosticada de los trastornos del neurodesarrollo. ¿Y van a decir qué? Ok, yo también digo lo mismo, ¿para qué se pone? O porque prácticamente nos está diciendo sí tienes, pero no. La categoría de otro trastorno por déficit de atención e hiperactividad especificado se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por comunicar el motivo específico por el cual la persona no cumple con los criterios del trastorno. Esto se hace registro como aquí viene. Vas a poner, de acuerdo con el DSM-4, el paciente tiene otro trastorno, así se define, ¿ok? Y vamos a poner. Y a continuación vamos a poner el motivo específico. Por ejemplo, no tiene movimientos repetitivos constantes. No pierde o sea, esto se va a ocupar para mera estadística y es para decir, o sea, sí tiene déficit de atención, pero no cumple con todos los criterios. Ya sé que suena algo ilógico, ya sé que suena algo bobo, pero se tiene que poner por estadística que sí tiene, aunque no cumple con todos los criterios. Hasta por déficit de atención y hiperactividad no especificado. Este título lo vamos a poner cuando por algún motivo o razón no contemos con toda la información clara del paciente. Esta categoría se aplica en presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de este trastorno que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en el funcionamiento, pero no cumplen todos los criterios del trastorno o de ninguno de los trastornos del neurodesarrollo, o sea, que no tiene trastorno del aprendizaje, por ejemplo. La categoría de este trastorno por déficit de atención con hiperactividad no especificado se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo del incumplimiento de los criterios de un trastorno del neurodesarrollo. Incluye las presentaciones en las que no existe suficiente información para hacer un diagnóstico específico. Es decir, aquí vamos a decir, ¿sabes qué? Pedrito sí cumple con los 12 criterios, ¿no? 6 de uno, 6 del otro, pero no se sabe desde cuándo. ¿Por qué? Pues porque tal vez trabajo en una clínica de adicciones y yo no me sé su historial clínico, porque tal vez es un niño de acogida, porque entonces vamos a poner no especificado. Por favor, acuérdense que esto es una joya. La anamnesis, la historia clínica, es su mejor arma para calificar si un niño tiene déficit de atención o no. Y, de verdad, esto es el oro. Más que las otras pruebas, más que las escalas. ¿Por qué? Porque aquí les van a responder todo lo que van a responder en las escalas. Y aquí ustedes van a observar
la reacción del papá, de la mamá, de los hermanos, de los abuelos, inclusive de los maestros. Entonces, pues creo que ya todo el mundo lo tiene, bueno, todos mis colegas ya tienen una anamnesis infantil, ya saben de qué se trata, van a poner vienen todos los datos del niño, de los padres, con quién vive. Algo súper importante que hablábamos es el embarazo y el parto. Porque es súper importante porque la mayoría, si no es que todas, las alteraciones neurológicas, la mayoría de los trastornos del desarrollo se producen durante la gestación. Entonces, todos estos datos del embarazo, cómo fue el parto, lloró, no lloró, la duración del embarazo, si lactó, si lloró inmediatamente, todos esos datos van dentro de la anamnesis infantil. Antecedentes familiares, recuerden que el TDAH es altamente heredable de padres a hijos, entonces es súper importante. Tenemos que saber también si los padres fumaban, si los abuelos fumaban y vivían dentro de la misma casa. ¿Cómo son las relaciones? Observaciones del estado actual. Observaciones neurológicas. No alcanzo a ver consideraciones finales y la impresión diagnóstica. Les digo, creo que todos tienen esta anamnesis, si no, yo con todo gusto se las puedo pasar. Entonces, espero que cuando ustedes vean un niño con TDAH, solamente con verlo ya sepan más o menos que sí es un niño con TDAH. Aquí les presento las escalas de una de las escalas más utilizadas, porque es de las más fáciles de aplicar para los psicólogos. Es el cuestionario de Corners. Corners tiene 5 cuestionarios, si no me equivoco. Es uno para padres, uno para escuela, cuestionarios así, y después vienen otros 3 que son, enseguida, vamos a ver. ¿Qué dice el cuestionario de conducta? Este va a medir la impulsividad, si no me equivoco. Hiperactividad e impulsividad. Este se lo pueden dar ustedes a los padres a que lo contesten, o si quieren aplicarlo ustedes, lo pueden aplicar. Es súper sencillo, se va calificando nada, poco, mucho, bastante. Se suman al final los puntos y abajo ya te da un total, ¿no? Que realmente solo deberían utilizarlo para acabar de corroborar o para ponerlo en su informe, ¿no? Porque ustedes ya tienen que haber desarrollado esta capacidad de ver a un niño y decir, sí tienes, cumple con todos los criterios. Ok, y abajo les va diciendo que tienes, si son 1 o 2 puntos, y si es mucho, poco o nada. La siguiente, esto es para padres, la siguiente me parece que es para profesores. Sí, complicado que ustedes vayan y lo apliquen, pero no, el pasado. Gracias. Es igual que el de los padres, se lo dan al profesor, se lo envían al profesor y él califica, suman y sale su puntaje. El siguiente es el escolar. Pues este es para profesores y el otro es en la escuela, que igual se lo pueden dar al profesor y viene abreviado, o sea, imagínense el completo, viene abreviado. Igual, ellos solamente tienen que hacer el poner sí, 1, 1, 1, van poniendo 1 por espacio. Siguiente. El de conducta en el hogar, de la misma manera. Siguiente. Este es de hiperactividad. Acuérdense que uno mide impulsividad, hiperactividad, y el otro mide la atención. Las primeras 5, por favor. Se manosea los dedos, uña, pelo, ropa. Trata irrespetuosamente a personas mayores. Tiene dificultad para hacer o mantener amistades. Es impulsivo, irritable. Quiere controlar y dirigir en cualquier situación. Ok. Aquí ya nos dimos cuenta que está evaluando el déficit de atención, la hiperactividad y además
está evaluando si es el niño violento o no, si falta al respeto o no. ¿Alguien más me ayuda, por favor, con las 6, 7, 8 hasta la 10? No se amontone. Ahí está. Yo te ayudo. Ok, vas. Ok. Se chupa el dedo, la ropa o las mantas, es llorón, es desgarbado en su porte extremo, está en las nubes, ensimismado, tiene dificultad para aprender. Ok, para que ustedes muchas gracias, se den cuenta cómo es el comportamiento, qué es lo que vamos a evaluar. Creo que quedó súper descrito. Entonces, más o menos, échenle una leidita a todas las pruebas para que ustedes tengan una idea de qué es lo que van a preguntar también en la historia clínica, porque les digo, básicamente estas cosas te las dicen los papás en la entrevista, ¿no? Es miedoso, no puede estar quieto, es mentiroso, es retraído y tímido. Entonces, acuérdense que estas escalas van a tener un puntaje y aquí nos van a arrojar sí o sí no. Pero ustedes de antemano ya tienen que tenerlo claro, ya lo tuvieron que haber observado, ya tuvieron que haber visto su historia clínica para determinar esto. Por ejemplo, en casa es susceptible, se pica fácilmente. Lo que yo les decía en el caso de mi paciente que no tenía déficit de atención, ¿no? Cuando yo le hablo de un tema que le interesa, se pica. Entonces sí puede sostener la atención. En otros casos que no le interesa, pues no, alguien con TDAH no lo hace. Ok, se pelea con mucha frecuencia por cualquier otro motivo, no se lleva bien con sus hermanos, sus esfuerzos se frustran fácilmente, es inconsistente, tiene poco apetito, es caprichoso con las comidas, se queja de dolores de vientre, tiene trastornos del sueño, tiene otros tipos de dolores. Generalmente estos niños tienen trastorno del sueño. No viene en el DSM-4, DSM-5, pero generalmente sí tienden a tener ¿qué estaba hablando? Déficit de atención. Tienden a tener un mal sueño y también tienden a ser sonámbulos. No todos, pero algunos sí. Y también tienden a ser muy meticulosos con la comida. Ser exagerado. Aquí están las pruebas, se las puedo mandar con Vivi, ustedes la pueden aplicar, viene muy fácil y les puedo incluir el manual para que se vayan ustedes familiarizando con la escala de Cornell. Y bueno, las conclusiones. El diagnóstico temprano puede darnos un mejor pronóstico en la calidad de vida del paciente. Ante una sospecha de TDAH, se recomienda corroborarlo con un psiquiatra o un neuropsicólogo. ¿Por qué? Yo sé que van a decir, ay, Brenda, ya somos todas unas en TDAH con tu plática. ¿Qué creen? Sí, les recomendaría que los canalizaran para hacer pruebas. ¿Por qué? Porque hay que ver que a detalle, los neuropsicólogos a detalle, en dónde está la falla del TDAH, cuáles son las estrategias que este niño utiliza para salir lo mejor librado, ¿no? Entonces, yo sí recomendaría que aunque ustedes ya sean unas expertas con mi plática, ¿verdad? Manden a corroborar su diagnóstico. El tratamiento debe ser integral, esto es básico y yo creo que es básico para todas las patologías. Tiene que estar incluido papá, mamá, tienen que estar incluidos los maestros, el colegio, el psicólogo, el psiquiatra, el neuropsicólogo, que ustedes quieran. O sea, no me caso con la idea de que neuropsicólogo a fuerza. No, o sea, está bien porque nos puede guiar, pero si es de preferencia medicación, escuela y casa, que es el entorno del niño, es mucho mejor. Si es un adulto, es bien importante que demos retroalimentación a las parejas. ¿Sabes qué? No es que no te quiera, no es que no le importe lo que tú le digas, es el déficit. Entonces, el tratamiento es integral. Casa, escuela o trabajo, pareja y medicación. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a
salir más rápido y mejor librados o tener que nuestro paciente tenga una mejor calidad de vida. Yo siempre recomiendo que cuando den un diagnóstico, cual sea, que sea su diagnóstico, tómense 10 minutos para imprimir una hojita que explique de la manera más sencilla qué es lo que tiene el paciente. Y se la den y se lleve a casa esa hojita y pueda leer y entender y se la pueda prestar a su esposa, su hija, su hijo, a su mamá, a su papá. ¿Qué es lo que tiene? Porque muchas veces la falta de información nos frena o nos mete la pata en la casa en la familia o nos dicen, estás loco, no es cierto, quiere llamar la atención o, ¿saben? Entonces, tómense, es una recomendación que yo les doy, tómense 10 minutos para estar de una manera muy accesible a todo el público qué es lo que tiene su paciente y que la comparta con sus familiares cercanos.